Buenas tardes a todos, nos reencontramos nuevamente y en esta oportunidad para compartir una entrevista que me realizara la revista Quinta Esencia Noticias, revista digital, para charlar sobre la bioética en el nivel medio. En esta oportunidad, la periodista María del Carmen estuvo interesada en conocer cómo se desarrolló el abordaje de esta asignatura en dicho nivel y cuál es el aporte que hicimos a través de nuestros libros, La bioética en el aula y Educación bioética transformadora de pensamientos. Comentamos que son materiales indispensables para aquellos profesionales de la docencia que deseen trabajar contenidos de bioética, ya sea como asignatura o como contenidos de sus respectivas materias. En esta oportunidad entonces vamos a dar a conocer a través de esta entrevista lo que fuimos haciendo durante tanto tiempo al enseñar esta disciplina en dicho nivel. Por lo tanto, si te interesa entonces la temática de la bioética, no dejes de darnos tu like y suscribirte a nuestro canal Bioética en el nivel medio. Entonces, seguidamente, la entrevista. Muchas gracias. Hoy en Quintesencia tenemos el gusto y el placer de entrevistar a Adriana Fontana, pero vamos a conocerlas juntos. Invito a la audiencia a conocerlos juntos a Adriana. Así que, primer pregunta, que quiero que te presentes, en realidad quiero que sea de presentación. Así que, ¿quién es Adriana Fontana? ¿Qué hace? Bueno, buenos días, muchas gracias por la entrevista. Soy Adriana Fontana, como dijiste. Hace muchos años que vivo en Corrientes, pero no soy correntina. Yo y mi familia vinimos a esta bellísima provincia en la década del 80 y nos quedamos. Soy rosarina y toda mi familia, porque mis padres son cordobeses, están en Córdoba, así que es una hermosa provincia que visito todos los años, junto a mi familia correntina. Sí. Bueno, soy profesora en Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Soy licenciada en Educación Religiosa, especialista en la enseñanza de la bioética en el nivel medio y me dedico mucho a la mediación escolar. Aun cuando en este momento ya no estoy trabajando en secundaria, tengo más de 30 años de carrera docente, porque me dedico en este momento a partir del 2017, a escribir material sobre bioética para enseñar en el nivel medio, ya que en este nivel no existe un material, o no existía hasta la publicación de mis libros, material para que los docentes pudiesen dar esta preciosa asignatura. Bueno, y ahí corresponde la segunda pregunta que me parece que obligada es, ¿qué es la bioética? ¿Cuál es el enfoque de la bioética? ¿Cómo es la mirada que se da hacia la educación? Bueno, tenemos por un lado el enfoque meramente médico, porque el creador de la bioética fue justamente un médico oncólogo, Van Resslin-Potter, que si bien ya existía material de bioética antes de que él publique su primer libro, Un puente hacia el futuro, en la década del 70, se lo tiene a él como referente. Y lo que él planteaba básicamente era que la bioética tenía que salir un poco del ámbito de la medicina y entablar un diálogo con las demás disciplinas y las demás ciencias. ¿Para qué? Para hacerse cargo de estudiar la calidad de vida de la persona humana, de los demás seres, pero también del ambiente. Fíjate que estamos hablando de la década del 70 y ya este profesional de la medicina estaba preocupado y ocupado por cuidar nuestro planeta, la naturaleza, y bueno, el lugar donde el hombre desempeña su vida diaria. Cuando me convocan desde la institución escolar en donde estaba trabajando para dar bioética en el 99, estamos hablando del siglo pasado literalmente, el material que existía y que sigue existiendo, obviamente, era el material que se utilizaba en las facultades y en algunos institutos de formación que ya se comenzaba a dar bioética.
Sin embargo, para el nivel medio no había nada, es decir, que me tuve que poner a estudiar muchísimo con el material que algunos docentes me facilitaron y también conjuntamente con un profesional de la medicina de nuestro medio, especialista en citogenética, que iba ilustrándome sobre temas específicamente médicos. Lo que yo hice desde el año 99 hasta el 2016, que di bioética a nuestros alumnos de sexto año de la Ley de Educación actual, fue ir ayornando los contenidos de esta disciplina para que nuestros adolescentes pudiesen entender en qué consistía la bioética, como aquella disciplina que tiene por objeto de estudio la salud humana, ¿sí?, a la luz de los valores. Y amplificar un poco eso en relación a qué podemos ver de bioética en las otras asignaturas. Tanto es así que tuvimos ya desde el 99 en adelante trabajos interdisciplinares con colegas, por ejemplo, que daban ecología, biología, desde mi parte también psicología y filosofía, es decir, que trabajábamos de manera multidisciplinar e interdisciplinar, con aprendizajes basados en proyectos. Y eso fue lo más rico que pudimos hacer porque nuestros alumnos, sobre los temas que se proponían a través de los programas, elegían y nosotros íbamos guiándolos en la investigación y luego en la presentación del informe que daba cuenta de todo el desarrollo y de toda la evolución en el aprendizaje que cada grupo iba teniendo respecto de los distintos temas que abordábamos de manera conjunta, o eventualmente desde la propia cátedra de bioética. Claro. Hemos sido pioneros en este sentido porque en ninguna institución escolar de nuestro país, ni siquiera de América Latina, se enseñaba, porque ahora ya no está como unidad curricular, lamentablemente, se enseñaba bioética como unidad curricular. Realmente eso para mí fue una satisfacción muy grande y eso me llevó a meterme cada vez más en lo que es la bioética y bueno, hoy estudiando, escribiendo libros, ya tengo 2 presentados, cosa de que aquel profesional de la educación de este nivel, siempre hablando de nivel medio, tenga material para poder enseñar. Yo no estudié para ser profesora de bioética, pero por mi formación en filosofía y en psicología tenía mucho fundamento para seguir estudiando y para abordar esta disciplina. Me parece más que interesante esta mención que hacías de cómo se enfocan en trabajar también en lo que respecta a los valores. Y me parece que es fundamental en este tiempo, más allá de las circunstancias especiales e históricas que estamos viviendo, que va a ser otra pregunta también, pero me parece fundamental en esta avalancha que vamos teniendo de la tecnología y de el perder la conexión para con uno mismo y para con el otro, esto de enfocarse en los valores. ¿Cómo es el abordaje que se hace desde la bioética en el trabajo de educar sobre valores, reforzar valores, cultivar valores? Sí, a ver, como el objeto principal de la bioética es el ser humano, y como en un segundo plano, pero no por eso menos importante, los demás seres y la naturaleza, nosotros siempre partimos del cuidado de la persona y de un fundamento antropológico desde la mirada de la filosofía personalista. La filosofía personalista, aquella que fundamenta su objeto de estudio justamente en lo que es la persona de manera integral, ¿no? Entonces, hablar de valores, en este caso, es hablar del cuidado permanente que uno tiene que hacer de su propia persona y de todos aquellos que nos rodean, del prójimo en última instancia, ¿no? Como decías, en estos momentos son tiempos muy particulares, pero siempre hemos hecho ese recorrido desde fines del siglo pasado hasta ahora. Suena muy feo eso, parece que fuéramos muy, muy viejos, pero no, desde el, desde el 99. Desde el 99 hasta ahora, centrándonos justamente en esto, de rescatar la enseñanza a través de los valores,
siempre poniendo como eje principal el cuidado de la persona humana. No solamente en el tema de las enfermedades, el cuidado de la persona humana también a través del cuidado del ambiente, porque hay muchas enfermedades que por ahí sufre la humanidad que tienen que ver con este descuido o con estos comportamientos a veces que van en contra de la naturaleza y en última instancia en contra de uno mismo. Entonces, básicamente el cuidado de la salud física, el cuidado de la salud mental, emocional, porque todo tiene que ver con todo, somos un sistema integrado, los seres humanos, y cuando hay algo que está afectado, todo el ser se encuentra afectado, ¿no es cierto? Entonces, físicamente, emocionalmente, psicológicamente, cuando hay algo que no está bien, eso repercute en todo tu ser, en toda tu persona. Por eso, básicamente, desde esa mirada, ¿no? Seguro. Volviendo a esta cuestión así del siglo pasado, que es cierto, es como que a finales del siglo pasado, en la cotidianeidad, y por eso también me parece importantísimo el trabajo que ustedes hacían en la escuela, esta mirada al ser humano como algo integral, como un sujeto integral, si bien siempre se estudió así, digamos, pero como que empezó a ser más, discúlpame el término, popular, digamos, llegó a ser más cotidiano en la vida de los seres humanos. ¿Qué tanto incidió la educación o qué tanto incidió también los medios de comunicación? Porque me parece que hay una pata importante también allí de los medios, en empezar a hablar de estos temas, que antes no eran muy evidentes de hablarlos, ¿no? o comunes. Yo creo que sí, evidentemente incidencia tuvieron, pero digamos que la institución escolar desde siempre apuntó a hablar y a enseñar a nuestros alumnos lo que significa el cuidado de la persona, lo que significa hablar de lo que es la dignidad de la persona humana. Pero sí es cierto que como que se popularizó un poco más a través de los medios esta cuestión, en el buen sentido popularizó, sí, ¿no? sí, sí. Esta cuestión del estudio del hombre. Y entonces los chicos, a medida que fuimos transitando, cuando ya entramos en el siglo XXI, 2001, 2002, también traían a la clase cuestiones que tenían que ver con información que ellos recibían de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, por ahí, cuando estábamos tratando de desarrollar el tema de clonación, supongamos dentro de la asignatura, los chicos venían con planteos acerca de, profe, qué significa el proyecto Genoma Humano, eso fue en la década del 90, ¿no? Podemos desarrollarlo, podemos estudiarlo, entonces nosotros abordábamos desde lo educativo, pero siempre con esa mirada del profesional de la medicina, porque evidentemente yo no soy médica. Y también dar respuestas a las cuestiones, a las preguntas, a los interrogantes que los chicos traían en función de lo que escuchaban, claro, de lo que veían en las noticias, ¿no? Entonces yo creo que desde ese punto de vista fue importante, y también fue importante el hecho de acompañarlos, en el sentido de esto que dicen los medios de comunicación es cierto, y esto tenés que desecharlo porque no es una cuestión a tratar. Siempre acompañada, reitero, porque eso es muy importante en ese sentido, de los profesionales de la medicina, ¿sí? O sea, en función de eso íbamos transitando todo lo que tiene que ver con el avance de la ciencia, que es diario. Por eso cuando dábamos bioética no teníamos una bibliografía de referencia específica, porque lo que incluye el objeto de estudio de la bioética es diario. Entonces, el primer libro que publiqué en 2018, que es la bioética en el aula, ya estamos haciendo como una revisión para incorporar otros temas, porque esos temas, sí, son actuales, pero hay otros temas que son más actuales, ¿sí? Claro, sí. Entonces, es muy dinámico en la enseñanza de la bioética, pero por lo que implica su objeto de estudio. Qué desafío ese también, ¿eh? Porque implica que sí, uno como, en este caso, como autora, ya en esta faceta y en esta etapa tuya como autora,
implica estar atenta y alerta a lo que va sucediendo y cómo uno lo puede ir, estimo que tenés ya el cristal afinado, el limpio y perfeccionado, para ir pasando todo por ese lugar, digamos, para todas las cuestiones que van pasando cotidianamente, pero hay que estar alertas y hay que poder encauzarlo y poder plasmarlo en un libro. ¿Cómo es ese proceso vertiginoso de alguna manera, me parece, desde mi lugar, para Adriana hoy día a día, digamos? Y sigue siendo un desafío muy grande porque cada vez que sale algo nuevo, por ejemplo, busco información, formación y me pongo a estudiar y seguir profundizando todo lo que tiene que ver con la bioética. En este momento estoy leyendo un libro, un material muy interesante sobre bioética y derecho penal, que bueno, es riquísimo, o sea, es un deleite poder trabajar en eso, poder estudiar y en última instancia darme cuenta que lo que le fui enseñando a mis alumnos desde el 99 hasta el 2016, más allá de todos los cambios propios de la evolución del tiempo, son abordados o fueron abordados por grandes pensadores. Y yo, una humilde servidora de la educación, digamos, estudiaba y le enseñaba, y a lo mejor como en algún momento estuve pensando como yéndome un poco en el tiempo y planteando cuestiones que estos autores están planteando ahora. Me interesa muchísimo el abordaje de la bioética en todas las disciplinas, que es el material central del segundo libro, es decir, mostrarles a los profes de todas las áreas y de todas las asignaturas de la secundaria, no importa en este caso la modalidad, que puedan trabajar contenidos bioéticos, ¿sí? Y el eje central de este segundo material tiene que ver con un cuadro comparativo en donde les propongo material bioético a profes de filosofía, de lengua, de música, de educación física, de tecnología, de orientación vocacional, porque soy orientadora vocacional, en todas las asignaturas, inclusive en las de idioma extranjero también, porque hay mucho material de bioética escrito en inglés, entonces se puede trabajar con los chicos más grandes, aunque sea un breve texto, la traducción que se hace respecto de algún tema en particular. Es que yo, sinceramente, estoy como enamorada de esta disciplina porque veo en ella la conjunción de lo que siempre busqué, que fue por un lado todo el planteo filosófico, que es mi profesión de base, y de la ciencia, ¿no? Acuerdo con el autor en esto de que filosofía o las ciencias humanas y las ciencias de la salud tienen que estar unidas para proporcionar, en este caso, un mejor aprendizaje y un aprendizaje integral a nuestros estudiantes. Y ahora sí, planteando ya desde esta etapa histórica que nos está tocando atravesar, ¿cómo es el abordaje, o cuáles son las herramientas que le podés aportar a los docentes que tienen que enseñar o aportar materiales en esta época de mucha virtualidad por la pandemia del COVID-19? ¿Cuál es tu aporte para ellos en este momento? Bueno, estuve trabajando sobre una red conceptual, que la publiqué, pero así muy, muy por arriba, digamos, porque la verdad que creo que nadie pensó en el mundo que esto iba a ser como es y la extensión que iba a tener. Entonces la publiqué casi al comienzo y ahora la estoy trabajando, que sería bioética y COVID-19 en relación a cada una de las asignaturas, proporcionándole a cada uno de los docentes de las distintas asignaturas como una especie de guía de preguntas que se puede trabajar, o sea, ¿qué relación hay entre la bioética del COVID y geografía? Bioética, COVID e historia. Y así, porque de paso también eso me enriquece a mí, porque yo me pongo a estudiar, por ejemplo, en historia, cuáles han sido las grandes pandemias en el mundo. Y eso a los chicos les interesa, muchísimo les interesa. Sí. Yo hablo de los más grandes en el sentido de que con ella fue que pude desarrollar esta asignatura, pero supongamos un profe de primer año que esté dando historia, aun cuando sea aquella historia antigua, puede abordar desde esa mirada si en la antigüedad
existió una pandemia y cuál sería el aporte que se puede hacer a la bioética o la bioética al estudio que están haciendo, obviamente siempre teniendo en claro lo que es la bioética para el profe, que hay una definición que es muy simple, esta que estamos hablando, que es la de Potter, o sea, el estudio de la salud humana a la luz de las ciencias médicas y de las ciencias sociales y filosofía, teniendo en cuenta los valores. Es decir, es muy simple en ese sentido la definición. Bueno, en función de ahí, ¿qué podemos ver de común? Lo mismo para matemática, por ejemplo, las estadísticas, me gusta muchísimo eso, ver las estadísticas de lo que fueron las pandemias anteriores a la actual, cómo se van manejando los números reales, qué significan los números para cada región, para cada país, para cada provincia. ¿Sí? Tengo hecho el material. Ahora como lo vamos a reeditar, pero ya con mayor fundamento, porque realmente no pensamos que esto iba a ser lo que está haciendo en este momento. Y que no tiene visos de conclusión todavía, porque... Al parecer. Sí, parece que falta todavía. Vamos entrando a salir, diría don Landricina, porque ya vamos en varios minutos de entrevista. Voy a ir a apelar a la emocionalidad de Adriana. ¿Qué le fue dejando a Adriana, ser humano, persona, estos 30 años de recorrida en la docencia, como dijiste, y el empezar a incursionar en este nuevo espacio como autora? Lo más importante, el agradecimiento profundo, pero muy profundo y sincero a cada uno de los que fueron mis alumnos. Que diría alguien conocido, tengo una memoria de elefante, me acuerdo de todos y cada uno de ellos. Qué bueno. Y lo notable de esto, que por lo menos para mí, porque yo acá en Corrientes, familia, salvo mi familia y mi hermana y su familia, no tengo gente, familiares más, la mayoría de mis alumnos son mis amigos en Facebook. De los ex alumnos del colegio, estoy hablando desde el 99, y de algunos exalumnos o alumnos del instituto donde me formé, que es el Instituto Superior San José. Entonces yo, gracias a ellos, aprendí muchísimo. Gracias a ellos me formé y descubrí, también en función a las autoridades que me dieron la posibilidad de dar esta asignatura en la escuela media, esta pasión por enseñar, y yo creo que por dejarles lo que uno es. O sea, estoy convencida de que el docente transmite lo que uno es, simplemente. Y el querer que fuesen buenas personas, el querer que tengan un conocimiento, pero el conocimiento que los ayude a realizarse, no solamente como persona, sino también en lo profesional, fue lo que a mí también me hizo crecer muchísimo. Y en todas las asignaturas que di, porque mi título es bastante amplio, he dado muchísimas asignaturas, pero esta en particular, desde que comencé en el año 99, y que también la doy en el Instituto de Formación, te hace ver cada vez más profundamente lo que significa la humanidad, lo que significa ser humano. Pensaba también en que, como siguiente pregunta, ¿cuál es para vos, teniendo en cuenta todo este caminito recorrido, lo que te fue dejando, la mejor o la única o la imprescindible herramienta didáctica que debe tener un docente al estar en contacto con los alumnos? La pasión por lo que uno hace. Transmitir ese enamoramiento que no solamente lo siente uno, sino que al sentirlo y al serlo original, los chicos vienen y te dicen, los adolescentes vienen y te dicen, y los jóvenes vienen y te dicen, y los colegas vienen y te dicen. Yo al principio no me daba cuenta, después me fui dando cuenta de que realmente me encanta enseñar. Esto de la virtualidad en la que estamos ahora es todo muy bueno, pero
Eh, Ayer justamente presencié una jornada de filosofía donde se hablaba de la pedagogía y yo estuve leyendo hace un tiempo lo que es la pedagogía de la presencia, me encantó y muy acorde a lo que vivimos, está muy bueno todo lo de la virtualidad, pero la presencia hace que la enseñanza sea distinta. Creo que, no sé si coincidirás conmigo, pero me parece que una de las cosas positivas que nos va a dejar el COVID tiene que ver con justamente valorar esa presencia, Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Valorar la presencia, valorar estar en el aula, valorar todo lo que el aula, o sea, el docente y sus alumnos vive, que es, digamos, es tu círculo, es tu momento en el sentido alumno-docente. Y que eso queda guardado y queda registrado en el corazón de todos. Aun cuando ahora entren al aula virtual y nos veamos y todo lo demás, no tiene nada que ver con la presencialidad. Porque los gestos, las sonrisas de los chicos, la picardía, todo eso por ahí, tal vez porque no estemos tan acostumbrados en esta virtualidad, se pierde un poco, pero cuando se está presente es maravilloso. Y forma parte del proceso de aprendizaje de todos, de nosotros que estamos de este lado y de ellos que están del otro. Estuve viendo un poquito de la entrevista que le hiciste al profesor Rocha y me quedó muy grabado y me quedó muy marcado cuando hablaban de la empatía y él, por un lado, y el empezar a pensar de que estamos yendo a una mayor desarrollo de la inteligencia artificial que va a ser cada vez más presente en nuestra vida cotidiana, y una pregunta que él se hacía es, ¿y los robots será que van a sentir? Y me quedó dando vuelta a eso, y entonces, supongamos que eso suceda, porque uno no puede descartar. Me parece que también es un tiempo como para revalorizar ese sentir desde nuestro lugar como seres humanos y darle un plus o un valor diferencial a ese sentir justamente y esa capacidad de empatizar. Totalmente. Y esa es una de las líneas también que trabaja la bioética de inteligencia artificial, bueno, que hace causa con esto que estamos diciendo, es decir, buenísimo todo lo que tiene que ver con el avance en este campo, pero siempre se prioriza a la persona y se prioriza la relación de la empatía, que yo creo, no sé, a lo mejor más adelante, tal vez yo no lo vea, pero yo no creo que la máquina pueda generar eso. O sea, puede ser una compañía, puede ser, sí, me resuelve todos los problemas, pero la empatía y el transmitir la pasión por algo y el cariño real, verdadero, eso es propio de nuestra especie. Hace un tiempo tuve la oportunidad de entrevistar a un tecnólogo, como él se define, que es un conocedor de lo que es la tecnología y trabaja en una empresa multinacional sobre esto específicamente, y hablábamos de esto, la inteligencia artificial, y él me decía de que es inevitable que va a estar cada vez más presente y que el 80% de las actividades que se realizan en la vida cotidiana, ya sea en cuanto a producción y en cualquier área de la vida, lo van a ser hechas por robots. Y va a ser el momento en que los seres humanos vamos a tener que ponernos a pensar que lo que tenemos que hacer es vivir, que es lo que podemos y debemos hacer y es vivir. Y lo comparto porque creo que se da en el marco de esta charla también, para decirlo, y me pegó fuerte, como se dice, me resonó muchísimo, porque sí es cierto, a veces nos olvidamos de vivir justamente, pero bueno, es. Sí, está todo como muy mecanizado, y todo a través de los aparatos, del teléfono, de la compu. Y bueno, tal vez esta situación que estamos viviendo también le ha hecho repensar a muchos que lo importante no solamente es el celular, ¿no? Sino el celular o la compu, sino el otro, el estar con el otro, más allá de que por ahí, bueno, llegue a un punto en que no encuentren puntos comunes, pero lo importante es estar con el otro, porque nosotros somos seres sociales por naturaleza, es decir, que somos en tanto está el otro presente, ¿sí? Y creo que eso es un aporte muy grande.
y bienvenido sea si logramos aprender eso, ya creo que podemos poner un puntito a favor allí al COVID. Adriana, quiero que finalmente nos cuentes, los interesados en conseguir tus materiales, cómo lo pueden hacer, dónde los pueden buscar, cómo se pueden contactar contigo, dónde ven tus materiales, redes sociales y demás. En general en las redes sociales. Los libros los comercializamos nosotros, porque si bien yo soy la que escribo, mi esposo es el que se encarga de toda la parte de marketing, a través de nuestro Facebook, La Bioética en el Aula, del Instagram, Adriana F., La Bioética en el Aula, y también tenemos, bueno, más nuevito, el canal de YouTube, Bioética en el nivel medio, que se pueden contactar a través de esos medios, o de mi correo que figura también en Instagram y figura también en Facebook, adrianaf1966@gmail.com. Nosotros tenemos el material a disposición, de hecho ya lo estuvimos vendiendo porque estamos también en la feria del libro, y además porque, bueno, hay muchos colegas de distintas instituciones escolares que ya están utilizando el material. El primero, que es la Bioética en el Aula, que fue declarado de interés educativo por el Ministerio de Educación de la provincia el año pasado. Y el segundo, que justamente como te decía, los dos ejes más importantes tienen que ver con la transversalidad de la bioética, y el último capítulo, que es neuroética, porque toda la parte de neurociencia, digamos, también la estoy trabajando en función de la bioética. Así que pueden contactarme a través de las redes o del teléfono celular 3794-756203. Perfecto, buenísimo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu predisposición, y bueno, seguramente seguiremos charlando más adelante, y bueno, y aquí estamos a disposición también para lo que quieras contar y transmitir. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buen día. Gracias, buen día para vos también.